también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amado Padre, vengo ante tu presencia, Señor, no solo, sino con el grupo de mis hermanos. Nosotros somos el cuerpo y tú la cabeza, Señor. Oh Dios, danos la iluminación, la aplicación, el entendimiento, el comentario de lo que mencionas aquí en tu santa palabra, Señor. Permite que podamos entender que esa entrada triunfal aperturó la entrada a nosotros a tu eternidad. Gracias, Señor, porque tú en sacrificio vivo te entregaste y te diste por amor a nosotros. Y nosotros venimos a ofrendarte nuestros cuerpos también, porque tuyos somos y hacia ti regresamos, amado Padre. Venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad a tu lado. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cuando miramos Marcos del 1 al 11, aquí tenemos la descripción de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchos de nosotros durante nuestros tiempos, quizás así jóvenes como yo, hemos escuchado muchas prédicas en referencia a esa entrada triunfal. Muchos de nosotros hemos leído aún comentarios acerca de Marcos con su entrada triunfal. Y uno de los conceptos principales de esta entrada triunfal, que es que el Señor ha venido caminando y esta es su última semana caminando y dirigiéndose hacia la cruz. Lo principal de la obediencia del Señor es que Él vino para hacer una misión y el amor que Él nos enseña es de tal aplicación que Él te ama de tal forma que se va a entregar a la muerte por ti. En esa entrada triunfal el Señor va a entrar y no va a negar que Él es el Mesías. Cuando estuve predicando ya las semanas antepasadas en referencia de algunas cosas que el Señor hacía, siempre mencionaba esta palabra: no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, le mencionaba a algunos, pero ahora Él mismo va a fomentar que toda la multitud de personas comiencen a decir: Hosana, Hosana. En esta semana caminando el Señor hacia la cruz, esa palabra caminando, como siempre les digo, el amor es acción y camina, ¿no? Un amor que no camina en sí, no es acción, es algo bonito pero que se putrefacta. El Señor es un hombre, se hizo hombre con nosotros para caminar y cumplir fielmente. Lo que es sorprendente y lo que nos llama la atención, cómo estas personas van a gritar Hosana, que significa sálvanos, he ahí el Salvador. Ahora damos gloria, y le dice el rey, el Hosana al hijo de David. Primeramente le dice Hosana para venir a hacer algo, y el hijo de David para que sea consecuente con ese algo. Pero una semana después, muy cerca, casi una semana, le dice ahora: crucifícalo. Un cambio radical. Muchos de nosotros a veces decimos: ¿cómo puede la gente cambiar tan drásticamente en un corto periodo de tiempo? Y a veces cuando nosotros observamos, leemos, y a veces emitimos un juicio, decimos: esos judíos eran terribles. Sin embargo, nosotros mismos hemos hecho eso. Nosotros mismos con nuestras acciones, no en una semana, sino por una pequeña acción, volteamos y decimos: no quiero saber más de ti. Y en pocas palabras dice lo mismo: no creo en ti. Ellos dijeron: crucifícalo. Sin embargo, lo que sucede aquí es que iba caminando, y ellos iban caminando, sí, pero en paralelo. ¿Vio? Dos caminos que nunca se van a juntar, porque el Señor venía a darles la libertad. Venía a vencer en la cruz del Calvario. Venía a decirle a Satanás que ya estaba vencido. Con su sangre y con su muerte iba a consumir todo lo que él había hecho durante la época desde Adán hasta la crucifixión. Iba a vencerlo a él, a sus huestes y a sus potestades. No iba a haber
más atadura ante usted y a mí porque Dios me iba a liberar. Ellos no entendían eso. Él caminaba en esa dirección y ellos en el mundo paralelo. Queremos libertad, sácanos de Roma, sácalo al César, quítalo de nuestras vidas. Quizás ellos hubieran invitado sana no solamente a Jesús, a cualquiera que le hubiera prometido la libertad. Vean eso, no es solamente a Jesús, sino un líder. Ellos cegados totalmente, vean, literalmente, geográficamente, los cronólogos, personas que conocen sobre lo que es la teología, dicen lo siguiente: si el Señor Jesús, liderando a este pueblo, esta gran cantidad de pueblo, aproximadamente eran unos 3,000, sin contar las mujeres, iba a ir donde Pilatos, la guardia en este momento era muy poca. Bastaba con decir, vamos a tomar ahora Jerusalén. Lo hubiera hecho, pero él no vino a eso. Su libertad iba más allá. Por eso que ellos, cegados porque no les dieron lo que ellos querían, dijo crucificarle. Hermanos, cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos cosas materiales, a veces Él nos responde. ¿Y nosotros qué hacemos? No vamos a la iglesia, decimos no creo en Jesús, Él no hace milagros, no hace prodigios, no hace señales. Es que nosotros no tenemos en definición para qué estamos en la tierra. Ellos están aquí, ellos estaban caminando por libertad momentánea, pero que al final de sus vidas iban a tener una separación eterna de Dios. ¿Usted qué busca en Dios? ¿Qué busca? ¿Situación también material que Él pueda suplir su necesidad? ¿No lo está viendo como Mesías, como Rey, como lo que Él es? ¿No le está dando la gloria solamente a Él? Él va a restaurar la gloria y lo hizo cuando venció en la cruz del Calvario. Si Jesús te dijese ahora, ¿quién crees que soy yo? ¿Cómo se lo respondiera? ¿Un Dios de milagros? ¿Un Dios que suple tu necesidad? ¿Un Dios que te da el oxígeno y tu comida y tu ropa? ¿Un Dios al cual tú vas a regresar en vida? ¿Qué crees que es Dios para ti? Él se entristeció, que cree que no, pero permitió que la bulla de las personas y la emoción, porque eso fue emoción, en sus mentes estaban con esa expectativa que hubiera esa libertad. Pero cuando se dieron cuenta de que sus expectativas fueron rotas, dijeron crucificarlo. Nosotros tenemos que entender que nuestra expectativa va más allá de mi vida terrenal. Más allá. Hermanos, cuando uno se va envejeciendo, tiene que entender más, que está más cerca, que no hay mejor opción que escoger el lado de Jesús. Aquellos que son jóvenes también van a envejecer. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Vivir cuánto? ¿70, 80, 90, 100, 200? ¿Qué? ¿Pegado con todas las máquinas aquí? ¿Así? Yo quiero vivir, pero quiero hablar, moverme, disfrutar y gozar. No quiero estar bajo el Señor me va a llevar. Por eso cuando Él te llama a cierto tiempo, es porque es el tiempo que tienes que irte. Pero mi expectativa no está puesta aquí. Esa entrada triunfal, Él lo hizo, sí. Y nosotros vamos detrás. Usted está detrás, no se quede gritando Hosana, sino que acompaña a Jesús en esa procesión hacia la eternidad. Síganlo. Agarraron ellos unas palmeras porque realmente este Dios que se despojó de sí mismo para hacerse humano era vencer a la pobreza también. Él no tuvo un corcel, como dijo mi esposa, donde antiguamente se echaban rosas y rosas donde pasaba el César con su caballo blanco y su corcel lleno de oro y él diciendo, ahí el César, César. Él vino simplemente con un pequeño pollino, algo sencillo, con su paz vencía. Él no vino con armas, no vino y lo pudo haber hecho. Solamente con una palabra hubiera destruido todo Roma, no. Con una palabra a todos sus apóstoles que apestaban a pescado, porque eran pescadores, a todos ellos los hubiera hecho príncipe, solamente con hablarlo, ¿o no lo cree? Lo pudo haber hecho, pero su conquista no era con armas. Él era el que iba a conquistarlo solo, porque esa cruz que Él llevó al Calvario pesaba, porque llevaba el pecado de la humanidad. Esa cruz pesaba, no, la llevaba y estaba caminando en referencia hacia ese destino. Y quiero que veamos
cómo nosotros en el proceso de las semanas pasadas les dije, para entender la entrada triunfal, les dije que ustedes reflexionen en este tiempo de Cuaresma, de la vida, pasión, muerte, resurrección, entronación y segunda venida. Y sé que lo han hecho todos ustedes en las semanas de devocionales, ¿no es así? Sus ojitos me dicen sí, sí. Entonces les creo, sí. Porque si no, estuvieran ustedes cometiendo un pecado ante el Señor. Pero todo esto me prepara porque Él vino con un solo fin. Hermanos, cuando uno viene, no por obsesión, sino por amor, con un solo fin, viene a cumplir, a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, este año sí te prometo? No prometas a Dios lo que tú no puedes cumplir. No oses hacerlo. Solamente camina por fe, pero no prometas al Señor, voy a hacerlo. A veces no lo hacemos, pero Él sí lo hizo. Y quiero que entendamos, para que demos fuerza a este entendimiento de lo que el Señor hizo, quiero que vayamos a Filipenses y entendamos lo que realmente el Señor va a hacer. Se va a despojar, Filipenses del 2, del 5 al 11. Manténganlo ustedes allí, mientras yo hago la exposición de la palabra, porque hay tanto aquí por ver. Pueden ser utilizados para enseñarnos cómo se relacionan entre sí, tener la misma mente, actitud de unos a otros como Cristo la tuvo. Qué hermoso, porque hoy en día no podemos caer en el error de las multitudes de la semana que le dijeron crucifícalo. El Señor, ¿qué hace? Se despojó de sí mismo. Él se hizo hombre. Y escucha con cuidado para que no cometamos el mismo error en definir y rechazar a Jesús. Porque Él no es quien quieres que sea. Miren, Él no es quien quiere que sea, pero Él es lo que realmente es. ¿Entendimos, iglesia? Él no es quien tú quieres que sea. Él es lo que realmente es. He ahí mi definición. Porque si yo digo quien quiero que sea como quiero, no es la definición, sino que Él es lo que es. Es el yo soy. Tú no le puedes agregar nada. Él es lo que es. Y en primer lugar, Jesús es Dios. En la palabra de Dios en Filipenses dice Jesús es Dios, y a pesar de que era Dios. Hermanos, estamos hablando, ¿no? A pesar de un gran galardón, de un general, un presidente, Él era Dios. Y como Dios se le merecía y merece toda glorificación, pero se hizo uno en esencia, idénticos, cualidades únicas entre Jesús y Dios. Si tú ves a Jesús, ves a Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿No lo dijo? Él era Dios. ¿Cómo impacta esto en tu mente? Un hombre que se hizo Dios caminó entre nosotros y sufrió. Él te ama. Él te ama y viene para darte victoria en tu mente atada, obtusa, con malos hábitos, con malas formas de enjuiciamiento. Él te viene a dar la libertad. Él promete una vida abundante para usted. Son promesas. Dime, ¿quién te promete eso? Te lo digo sinceramente, hermana y hermano, en esta tarde, ¿quién te promete esto? Una vida abundante. ¿Usted vive como una vida abundante aún en la pobreza? Él venció a la pobreza también. No era pobre, pero era rico en espíritu. ¿De qué vale tener cosas materiales si espiritualmente estoy lejano de Dios? Prefiero vivir como he vivido siempre, viviendo por fe. Es interesante, ¿no? Vivir por fe. Esto impacta en mi vida. ¿Usted no me cree? Vamos entonces a Romanos y lo vamos a leer juntos para ver cómo este impacto va a repercutir en mi vida y en la suya. Gracias, hermano. Vayamos a Romanos 8. Romanos se encuentra entre el libro de Génesis y Apocalipsis. Fácil de encontrar. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer. Escuchemos esto con atención. Dice la palabra, ¿qué diremos acerca de cosas tan maravillosas como estas? Está hablando en referencia que a pesar se despojó, ¿no? Se despojó de ser Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución?
o hambre o desnudez o peligro o espada. En el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree, hermano? Nada me podrá separar, nada absolutamente. Si Dios vive en ti, no se puede tener miedo de nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tiene miedo usted? ¿A qué le tiene miedo? Usted debe dejar de decir, esta situación no va a cambiar porque en el nombre de Jesús sí va a cambiar. Usted debe de dejar de decir, nunca voy a cambiar porque el Señor sí puede cambiarlo. Miren, John Papini, siglo medio, era el peor ateo, era un erudito, era un filósofo, un gran filósofo, lo leí cuando era joven. John Papini era una persona que podía destrozar tu cerebro con preguntas filosóficas. Y un día retó a la iglesia, era la iglesia anglicana, no, puritana, y le dijo, los reto a ustedes con todo lo que tienen a sus teólogos y a sus sabios, si es que lo tienen, y se rió. Dame ese libro que tú lees. Y yo como ateo te voy a demostrar que Dios no existe. Y comenzó a leerlo. Cuando estaba en la mitad de la Biblia, llorando, aceptó al Señor. Le pidió perdón. Cambió su vida totalmente de tal forma que fue uno de los mejores escritores de la historia del cristianismo de todos los tiempos. Nunca retes a Dios. Tú no puedes cambiar, sí, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes cambiar. Usted debe de dejar de decir, no hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza. Nunca diga que no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada. Sí, se puede. ¿Puedes salvar tu matrimonio? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Puede cambiar el carácter tonto y obtuso de tu cónyuge? No, sí se puede. Sí puede hacerlo, puede cambiar a tu hijo que está atrapado allá en ese remolino que lo está llevando a la multimedia, a la internet y todos esos juegos. Sí se puede, pero créale a Jesús, en Jesús hay esperanza. Porque este tipo de conversación, cuando usted la tiene en su cabeza que no se puede, este tipo de pensamiento no es compatible con quién es Jesús. Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios me va a ayudar al cambio. Mi Dios me va a dar trabajo cuando lo pierdo. Mi Dios me va a cautelar cuando soy indocumentado y viene el ICE y me corretea y aún me presento así documentos en el nombre del Señor, te reprendo. Se cayó. Listo. Ya está. Habla con propiedad, no tengas temor. Temor para que hagas cosas mentirosas, temor es para que veas cosas no gratas en la televisión, temor es para que hables en el Facebook con tu amiguita de hace 50 años que no la ves. Eso es temor, eso es vergüenza. Pero en el Señor Cristo Jesús sí puedo. Si conoces a Jesús, si usted tiene a Jesús en su vida y piensa y habla de esta manera que sí se puede, entonces usted crece espiritualmente. Pero si usted no le cree, algo le pasa en la cabeza. Como dijese en mi país, te están pasando gente por la azotea. Alguien está caminando ahí porque tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios y yo le creo. Dios vive en ti. No se puede tener miedo de nada. ¿Lo cree? ¿Lo creemos? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El Señor dijo, no te preocupes, ¿quién puede quitarte o destruir tu cuerpo sino tu alma? El cuerpo al fin y al cabo vuelve a la tierra, no, de polvo eres y en polvo te convertirás. Eso le dijo un día a mi abuelita que le echaba mucho polvo. La gente vio a Jesús caminando, entrando a Jerusalén, y tienes a Jesús ahora caminando y entrando delante de usted. ¿Cuál es ahora la entrada triunfal de Jesús en tu vida? ¿En dónde? Aquí, en tu corazón. Él está entrando y tú le dices, Susana, entra Jesús. Tus ojos espirituales tienen que verlo. Hay 3 reacciones posibles cuando Jesús camina. 3 reacciones. La primera reacción es que lo pueden odiar y lo pueden matar. Otra vez. La gente del mundo lo odia, ¿o no es así? La gente del mundo no lo quiere.
La gente del mundo no acepta a Jesús. Si quisieran volver a matarlo, lo matarían otra vez. Esa es la primera reacción. La segunda es que tienes el miedo y permaneces lejos de él. Vienes de vez en cuando y estás lejos. No te acercas. Tienes miedo de compromiso y de involucrarte. Y la tercera reacción entonces es corre a abrazarlo. Entrégate a él. Y con confianza corre hacia sus brazos. Él no te va a rechazar. ¿Lo cree? Ve hacia Jesús. Abraza a Jesús. Esto es girar en torno a Él. Mi cambio, aún como, miren, Él no te va a ver a ti como una persona fuerte, pedante. Él te ve como un niño. Y un niño corre hacia su padre cuando tiene temor, ¿no es así? Cuando quiere un abrazo, no corre hacia ti. A no ser que seas un poco raro, ¿no? Pero casi todos los niños, salvo excepciones, van donde su padre para un abrazo. Corre, esta es la mejor opción. Jesús se hizo humano. Él no pensaba ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero se hizo hombre por amor a nosotros. Él cambió, Él renunció a sus privilegios divinos y se tornó humilde y se hizo esclavo. ¿De quién fue esclavo? ¿De nosotros? De Dios. Él se hizo esclavo de Dios. Jesús entonces es igual a Dios, pero decidió no aferrarse a eso para darnos la salvación. Jesús tomó dos naturalezas que no se negocian la una con la otra. La carne y el espíritu no se puede negociar, ¿o sí? No se puede negociar, pero lo hizo para poder conllevar todo lo que llevó en la cruz del Calvario. Entonces, pero Él también dio una fuerza a lo que era la parte física. Él respetó todo eso, ¿sí o no? Porque primero voy a decir, en Génesis dice de polvo, la creación como fue hecha de la palabra, pero todo fue de polvo. En polvo fue creado Adán. Pero vean, también viene la Navidad es parte física, porque el Señor se encarnó, ¿o no fue así? Él se encarnó y Dios se hace hombre, físico. Luego viene la Pascua, la resurrección. Físicamente, Él resucitó, pero fue transformado. Por lo tanto, la parte física es importante también, pero en Jesús. Y por último, la revelación, cielos nuevos y tierras nuevas, todo eso es físico. Por lo tanto, pero en el concepto de Dios, no en el nuestro. Él nos va a dar mucho más. Él se convirtió, se entendió y convivió en los asuntos físicos humanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ha sido traicionado? ¿Y cree que Dios no lo entiende? ¿A él no lo traicionaron? ¿Quién lo traicionó? ¿Solamente Judas? Todos lo abandonaron. Eso es traición, ¿no? Estaré contigo hasta el final, traición. ¿Alguna vez usted ha sido rechazado? Dios fue rechazado. Le pregunto, ¿no te puede entender acaso? ¿Alguna vez ha sido rechazado porque no habla inglés? Y no es broma. ¿Alguna vez ha sido rechazado? El que habla sí. Cuando no hablo inglés me dicen, ¿what? I don't understand. Entonces, sorry, I speak other language. I speak different language. Sorry. Pero no me quedo tampoco. Pero hemos sido rechazados o no. Porque hay personas a veces nos rechazan, te hablan un rollo que no entiendo nada. Yo, oye, ¿qué cosa lo he hecho? También usted se ha sentido mal cuando cree que su oración no ha sido respondida, ¿no? ¿Hemos creído alguna vez que la oración no fue respondida? Amén. Pero esa oración sí fue respondida. El Señor no tarda en responderte, solamente que no ha sido respondida como tú la quieres. Esa es la diferencia. No ha sido respondida hace tiempo, pero no como tú la querías, sino como Él la quiere hacer. Señor, haz tu voluntad, no mi voluntad. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos 4. Vamos al libro de Hebreos 4 para saber qué es lo que tenemos. ¿Quién es Jesús? Aparte de hacerse esclavo, aparte de hacerse sumiso, aparte de dejar sus privilegios, también tenemos un sumo sacerdote. El libro de Hebreos en el versículo 14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿vio? Él vino, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue hombre, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Díganme, ¿usted fue tentado o es tentado alguna vez? Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como Él aconteció y pasó lo mismo que nos pasa a nosotros, este es el Dios que nos conoce. ¿Lo cree la iglesia? ¿Lo cree? Él es el mismo Dios que pasó. Jesús se hizo un servidor. Él cambió, Él renunció a sus privilegios divinos y Él tomó la humilde posición de esclavo o de un criado y nació como un simple ser humano en una pequeña choza por la puerta falsa de la humanidad, en un simple pesebre que apestaba todo. Ahí fue donde nació, en ese simple pesebre. Miren, y en lo contrario a nosotros queremos ser ¿qué? Reyes y reinas. Eso no es así. Nunca usted ha pensado, quiero ser rey, quiero que me digan Sir Williams. Solamente soy un soldado de Dios. Pero muchos de nosotros queremos que nos sirvan manos. Digan, sean sinceros. No decir, acá, inmediatamente. Esas cosas. Pero el Señor que vino nos enseñó que Él se despojó y que se hizo esclavo. Nosotros tenemos que ser servidores de otros. Él dejó de ser rey para amarnos. Qué hermoso, hermano. Ese es el mejor ejemplo. Cuando queremos ser reyes, ¿qué sabe qué va a pasar? Dios va a permitir que nos caigamos. Cuando usted cree que está en lo alto, Dios lo va a bajar. ¿Por qué le dijo entonces a Zaqueo, bájate de ese árbol? ¿Dios te va a ver así? Él te va a ver igual. Pero para subir hacia Dios tienes que bajar. Es rara esa experiencia, ¿no? Menguo yo para que crezcas tú. Al convertirse en un siervo, Jesús le muestra el camino. Él vino a servir y muchas veces los griegos no aceptaban esto. Dicen que un siervo, una persona humilde, era la peor condición, y los judíos lo creían, la peor condición de un ser humano. Un siervo, un humilde, yo jamás. Los romanos nunca, eso es para los pobres, pero él se hizo humilde, por eso que fue rechazado. Los fariseos humildes. Hermanos, cuando usted dice, y este es un grave error que iglesia, que no quiero que pase aquí, porque si yo los escucho en las calles, yo los llevo al cuarto oscuro inmediatamente. Miren, muchas veces le dicen, ¿cuál es tu? Usted le dice, no, es una condición humilde. ¿No escuchó esa palabra? ¿De qué? Es una condición humilde. Lo que quiere decir que es pobre. Pero la condición humilde es una virtud. ¿O no es así? Ser humilde es una virtud que conlleva a asemejarte a Jesús. Él era humilde. Él hablaba con ricos o pobres, hablaba con cualquiera. ¿Eso es humildad o no es humildad? Él no escogía, no buscaba élite, no buscaba lo mejor de la sociedad, no buscaba las narices espingadas hacia arriba que caminan así. No sé, pisan huevos de repente, están caminando en lo alto. Él buscó al necesitado, buscó a la gente, buscó a la escoria, a la paria de la sociedad y anduvo con ellos. ¿Eso es humildad o no es así? Si yo le dijera, hermano, el próximo año vamos a hacer un campo misionero, ¿a qué lugar quieren ir? Tienen que escoger África, pueden irse a la India o a Francia. ¿A dónde quieren ir? Francia, todo el mundo quiere ir. Veo, nuestra mente siempre tiende a buscar lo nuestro, pero no busca a otros. Y el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál es el punto entonces? Al convertirse en un siervo, Él nos muestra el verdadero camino. Y el camino hacia arriba es hacia abajo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque la manera de ser salvo solamente es ir abajo, no tratar de mejorar o seguir por tus propias fuerzas. La gracia de Dios es una gracia. Tú no la puedes conquistar. Es un obsequio, es un regalo. Lo que sí puedes hacer es vivir conforme a los mandamientos del Señor. Nosotros, dice, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando Él se despojó de sus privilegios, se hizo a imagen y semejanza de nosotros. ¿Se da cuenta? Al principio éramos imagen y semejanza de Dios, ahora Él se hizo imagen y semejanza nuestra. ¡Qué hermoso! Para salvarnos. Es decir, ahora usted le puede decir al Señor,
pero Jesús mío, estoy solo, me siento solo. Dígame, ¿la soledad acaso no es parte de nuestra vida a veces? ¿Quién nos ha sentido solo aquí en esta iglesia? ¿Alguna vez usted? ¿El que habla? Sí. Pero Él puede sacarlo de su soledad. Miren, cuando nosotros pensamos en lo que el Señor hizo, y me puse a pensar en referencia a este punto, vean, la última parte de lo que dice el libro de Marcos, la palabra dice, dice, Osana, sálvanos. El Señor va a atravesar, va a mandar a sus discípulos para que cumplan un mandato. Lo primero que hay que aprender es que los discípulos no cuestionan, sino que hacen lo que el Señor les manda hacer, tal como lo hemos enseñado ahora en las ofrendas y diezmos. Pero más allá de todo eso, usted vea cómo Marcos en esto va a acabar, en su entrada a Jerusalén, va a acabarlo así. Y dice que Jesús entró al templo y observó todo, no habló. Llegó a la entrada triunfal, caminó, pero no habló. ¿Saben por qué no habló? Primeramente porque no fue recibido por los grandes escribas, fariseos, saduceos. No habló, los observó a todos y no entendían cuál fue la llegada triunfal de Él. No lo sabían, se perdieron. ¿Y qué hizo? Se fue de ahí, se fue a Betania, dijo, vámonos. Aunque los discípulos también no entendían, yo les digo ahora, el Señor Jesús te observa y sigue preguntándote, ¿entiendes quién soy yo? ¿Entiendes de mi entrada triunfal? Porque si no entiendes, lo que va a hacer es observarte y se va. Yo no quiero que se vaya. ¿Usted quiere que se vaya? No, yo quiero que habite en mí. La conversión entonces es vital para mí. El camino el Señor lo trazó. Lo que tengo que aprender son varias cosas. Primeramente, que la entrada triunfal de Dios no fue entendida por ellos, pero nos dejó el Espíritu Santo para entender ahora que esa entrada triunfal era vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Segundo, que no hay nada que se pueda oponer, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios. Tercero, que Él se despojó de sus privilegios para hacerse hombre y se hizo siervo. Y nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nuestras tantas tonteras que nos han puesto nombres, etcétera, y decir, soy un siervo tuyo, quiero servirte, Señor, aquí y en mi iglesia, amado Padre. Porque al fin y al cabo somos pasajeros y me voy contigo a esa entrada triunfal, porque tú entraste en mi vida el día que te acepté, has entrado a mi corazón. Y aunque no tengo las ramas, mis manos te dicen, Hosana, Hosana, Salvador. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Ese es el fin de nuestro Señor. El fin es que usted y el que habla mantengamos esa fidelidad. Mi conversión entonces es ser siervo. ¿Qué me dificulta ser siervo? Mi orgullo. Les dije que la fe crucifica ¿a quién? Al yo. Se lo dije la semana pasada. Sé que de repente el cambio de clima nos hizo no recordar. Pero le dije que la fe crucifica al yo. Y cuando usted crucifica al yo, entonces es un siervo, presto al servicio. Muchas personas cuando dicen, pero ¿en qué puedo servir? Aún en lo mínimo puedes hacerlo. En lo mínimo. ¿Eres un siervo? Sí. ¿Qué haces en la iglesia? Barro. ¿Que se van a burlar al que barra la iglesia? No, nosotros tenemos que trabajar al servicio de Jesús. ¿Él vino a hacerlo? Sí vino a hacerlo. Si usted encuentra algo de repente dentro de las sillas que está ensuciando el local, que es la casa de Dios, y somos mayordomos, ¿qué tiene que hacer? Limpiarlo, recogerlo, o van a esperar que el que está hablando, como siempre pasa al final, y les digo a mis otros hermanos, vamos a hacer un repaso porque mis hermanos de repente se olvidaron de él. No, todo lo tenemos que hacer. El que habla por si acaso a veces viene los lunes, ¿sabe? Después de que acaba toda la predicación y etcétera, vengo mañana bien temprano para otra vez revisar que todo quede bien. Pero como nosotros después de esta predicación somos siervos, la iglesia va a quedar reluciente. ¿Qué les parece? Es empezar de nuevo. Entonces, yo quiero decirles ahora, en este punto, que usted ya entró triunfalmente a la eternidad. ¿Okay? Enfermedad la tengo, al fin y al cabo tengo que entrar muerto, pues. ¿O usted no cree? ¿Cómo usted va a entrar? Tiene que morir, ¿no es así? Enfermedad, un aplauso para ti. Señor, lo único que te quiero, quítame el dolor. Eso sí, yo puedo orar por el dolor, pero tengo que salir como sea.
Aunque muchos hablan así, Señor, quiero entrar triunfalmente a la eternidad con mis ojitos cuando duerma. Eso es bonito, ¿no? Muchas personas duermen y sus ojitos ahí quedan. Y se van a la funeraria, sus ojos se cerraron. Es una funeraria que tenemos cerca. Iglesia, en la entrada triunfal. No quiero que el Señor nos observe y se vaya. Marcos escribe. Sé que muchos teólogos no tocaron este punto. Escriben hasta la primera parte del acontecimiento y el colleno. Pero para el que habla vitalmente, lo que no encontré, el Señor me lo dijo. Él observa a la iglesia. Y a veces se va. Porque no hay sana doctrina. A veces se va porque hay corazones duros. Hay corazones fríos. Y aunque estamos orando por ellos, Él se va. Ya tendrá otra oportunidad. ¿Qué creen? Dios es paciente, pero no, su paciencia tiene un límite. ¿O no es así? La palabra dice, te entregó a tu propia concupiscencia y se alejó de ti. En este trance lo que tenemos que decir, Señor, no te vayas, obsérvame, mi cambio. Quiero ser como tú, Señor. Moldéame a tu imagen. Vamos a orar, iglesia, y vamos a invitar al grupo de adoración para acabar con una hermosa alabanza. Y quiero invitar también, al finalizar de la alabanza, a aquellos que quiero orar hoy día por sanidad física, porque los milagros, prodigios y señales aún se cumplen en la iglesia. Pongámonos de pie y vamos a adorarle al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, vengo ante ti, Señor. Gracias por esta hermosa entrada triunfal. Gracias, Señor, porque te hiciste siervo dejando tu privilegio.